Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. 4 fuerzas que han definido nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. Imagina un mundo donde el cambio es la única constante. La incertidumbre, una forma de vida. La complejidad, quien dicta las normas del juego. Y la ambigüedad desafía tus percepciones a cada paso. No hay que imaginar mucho, ¿verdad? Vivimos en un escenario VUCA, un entorno donde la volatilidad transforma industrias de la noche a la mañana. La incertidumbre hace que planificar a largo plazo sea todo un reto. La complejidad entrelaza sistemas globales en forma casi incomprensibles y la ambigüedad oscurece la claridad que tanto ansiamos. Pero, ¿cómo enfrentarnos a este caos? En este episodio vamos a desentrañar los escenarios VUCA. Repasaremos ejemplos históricos y actuales que te ayudarán a entender mejor estas fuerzas, desde líderes que han navegado con éxito por estas aguas turbulentas hasta las estrategias que podemos adoptar hoy en día. Acompáñanos en este viaje para aprender a no solo sobrevivir, sino a prosperar en un mundo VUCA. Descubre cómo transformar la incertidumbre en oportunidad, la complejidad en innovación y la ambigüedad en claridad. Prepárate para un episodio que te abrirá los ojos y te equipará con herramientas esenciales para enfrentar un mundo en constante cambio. Welcome to Smoothcast. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos al tercer episodio de Smoothcast. Mi nombre es Daniel Perea y estoy aquí otro episodio más con mi señor padre, don Pablo Perea. Muy buenas, papá. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo estoy fenomenal. Como espero que estés tú y que estén todos nuestros amigos que nos puedan estar escuchando o viendo a través de su pantalla. Otra semanita más, Así otro es. episodio más. Y esta vez, este episodio, pues hemos pasado que si hablar de líderes, que si hablar de sectas, que si hablar de guruses, que si hablar de un montón de cosas, pero hay cosas, como la de este episodio, por ejemplo, que son muy comunes, pero pasan muy desapercibidas. Sí, así es. Realmente hay situaciones en la vida que responden a unos patrones muy concretos, muy definidos dentro de sus características y que nos pasan inadvertidas muchas veces o que incluso nos damos cuenta pero no somos capaces de darles el contexto adecuado a no ser que, claro, conozcamos cuál es ese contexto. Yo creo que es más eso que has dicho tú. Que, o sea, son cosas que pasan, pero no caemos en pensarlo. Y bueno, pues este tipo, pues esta cosa, que estamos llamándolo cosa todo el rato, pero tiene un nombre. Sí, así es. 4 letras. VUCK. 4 letras que forman un acrónimo de lo que es un escenario Un VUCA. escenario VUCA, exacto. Volátil, uncertainty de incertidumbre. La U de uncertainty, es que eso, los ingleses son así. Complejo y ambiguo. Sí, bueno, por hacer un poquito de historia y explicarle a nuestro público en qué consiste un escenario VUCA, hay que decir que es un término que proviene del mundo militar. Con el final de la Guerra Fría, en la Escuela de Guerra del Pentágono, en los Estados Unidos, se empezó a definir cuál iba a ser el escenario geopolítico mundial. Porque bueno, había o estaba a punto de caer la Unión Soviética, tenía muchas tensiones internas allá por el año 1989 y claro, pues como estas personas están dedicadas a hacer previsiones y a intentar averiguar qué es lo que va a suceder en el mundo para poder adaptarse a él, claro, pues plantearon este concepto de escenario VUCA que reúne precisamente esas 4 características que tú has mencionado. Un escenario volátil, un escenario incierto, un escenario complejo y un escenario ambiguo. Volátil también tenemos que aclarar que implica el hecho de que una situación puede cambiar de manera súbita, de manera rapidísima, imprevista. Incierto, pues es un escenario en el cual no se conoce el resultado final, porque todo está sometido a uno o a múltiples procesos simultáneos.
complejo porque hay multitud de factores, unos conocidos y otros ni siquiera se conocen, que están interviniendo en ese escenario, y ambiguo porque el papel de cada uno de esos factores cambia con el tiempo sin una regla y sin un criterio claro y predecible. Es decir, lo podríamos definir de una manera coloquial como un lío envuelto en otro lío. Y como has dicho, bueno, como has dicho, pues el origen histórico de la palabra, bueno, Sí. que empezó en la Guerra Fría, que es de origen militar, pero es que se puede aplicar a todo. Bueno, pasa como en otras muchas cuestiones. En el mundo militar es donde surge, donde se le presta atención, donde se estudian sus implicaciones y de ahí salta prácticamente de inmediato pues al mundo empresarial, luego al mundo social y bueno, pues estamos viendo ahora también al mundo personal. Desde luego. Y yo creo que es algo importante de entender, fíjate, porque sobre todo para sobreponerte a, como has dicho tú, a ese lío envuelto en otro lío, muchas veces es, yo creo, importante entender el por qué pasan esas cosas y el grado de, pues lo que dice Buca, el grado de volatilidad, de incertidumbre o de complejidad o de ambigüedad que tiene para poder sobrepasarlo. Sin duda ninguna. A mí me gusta muchas veces recordar algunas expresiones de nuestro refranero, ¿no? Siempre hemos escuchado el refrán o el dicho de que las desgracias nunca vienen solas. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que una es sucedida por otra, por otra, por otra, y realmente son desgracias porque en sí mismas lo son, pero también en muchos casos porque no se pueden predecir y por tanto no se pueden evitar. O sea, el escenario buca tiene una definición relativamente reciente, pero su aparición sobre la faz de la Tierra es, yo diría, tan antigua como la humanidad. Sí, yo sé que viene con nosotros. Siempre que ha habido movida, siempre que ha habido líos, pues ahí lo que pasa es que, como tú has dicho, se empezó a dar nombre y se empezó a entender a raíz de, pues eso, de los militares de la Guerra Fría. Claro, ten en cuenta que los militares tienen una responsabilidad muy grande con la seguridad de un Estado y para cumplir con esa responsabilidad pues manejan cantidades muy elevadas de dinero de los presupuestos. Es decir, ellos tienen que estar atentos, tienen que eh, observar, definir, en la medida que puedan controlar cualquier situación que pueda resultar amenazante. Y en ese contexto, cuando ocurrió la definición de este escenario, pues la situación lo era, porque los Estados Unidos estaban con una política exterior diseñada para eh, combatir a un enemigo y resulta que ese enemigo pues estaba colapsando, pero surgían nuevas amenazas que también tenían su importancia, pero ya no tenían las características del anterior, que era una amenaza más bien monolítica. Ahora había múltiples amenazas, cada una pues con una magnitud distinta, operando según unas reglas diferentes, con unos enemigos que no estaban bien definidos y en unos escenarios, los escenarios propios del combate, pues que tampoco lo estaban, ¿no? Entonces, cuando los militares tienen que responder a ese tipo de situaciones, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es definirlas. Claro, y cuanto mejor lo conozcas, mejor. Claro. Pues fíjate, si es difícil en el ámbito militar, imagínate en el ámbito empresarial. Totalmente. Que no es que solo tienes una amenaza, tienes miles de amenazas. En el ámbito empresarial hay que decir que como tal los escenarios buca pues igual se han producido durante toda la vida, podríamos decir, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que en el ámbito militar pues todo está circunscrito pues a lo que tiene que ver con el armamento, con los desplazamientos de tropas, los planes estratégicos y tácticos, pero en el ámbito empresarial pues hay otros muchos componentes también a tener en cuenta, desde las regulaciones en distintos países que puedan afectar pues a la compra, a la venta o al intercambio monetario, al propio valor de la moneda. Tiene que ver también con incluso con los medios de comunicación que puedan tener alguna influencia sobre la compra o venta de algún producto o servicio a la hora, por ejemplo, de modular los gustos de los consumidores, la propia competencia, es decir, que hay muchos factores que afectan a lo que es el funcionamiento empresarial y hacen
que no sea nada sencillo trazar un esquema lineal del origen del negocio hasta el consumidor final, porque está afectado Es por imposible, eso es imposible. muchísimos Eso es factores y imposible. variables. Se puede hacer, con mucho se podrá hacer una aproximación, pero hacerlo lineal para llegar justo a un punto específico es imposible. Te lo dice la segunda letra. Sí, Incertidumbre. la verdad es que el mundo empresarial también ha sufrido una transformación, ¿no? Porque a finales del siglo XX, yo creo que cuando el mundo estaba empezando a recuperarse del tremendo impacto de la Segunda Guerra Mundial, pues se produjeron una serie de avances tecnológicos en el ámbito de las comunicaciones, del transporte. El comercio dejó de ser un comercio local y regional y empezó a convertirse en un comercio global. Incluso la Organización Mundial del Comercio pues también incorporó nuevos estados a lo que es su dinámica de funcionamiento. Y claro, cuantos más actores intervenían en lo que es el mercado internacional, pues lógicamente se incrementa el número de variables a controlar. Es complicado, es difícil. Y claro, el mundo empresarial no es ajeno a ello. Hombre, es que imagínate, si hace años, antes de esa globalización, competías con la gente de tu zona y Claro, a mucha gente le costaba, imagínate competir contra la gente de todo el mundo, que luego encima no estás en las mismas condiciones. Pues si todos partiéramos de unas mismas condiciones, dice, bueno, vale, que gane el mejor. Pero es que no estamos en las mismas condiciones. no lo estás y no lo estás en muchos ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito claro. financiero, en el ámbito medioambiental, no lo estás tampoco en el ámbito cultural. Entonces, el funcionamiento de las empresas, sobre todo cuando tiene una cierta dimensión, si una empresa tiene una dimensión local, bueno, pues se puede adaptar con relativa facilidad, aunque claro, en el mundo globalizado, las empresas locales también experimentan la competencia de empresas que están en su origen en mercados muy alejados. Claro. Nosotros aquí tenemos la experiencia, aunque yo creo que es común a todas las personas que pueden estar escuchándonos o viéndonos, de tener productores locales de bienes y servicios en competencia directa con productores que están pues prácticamente al otro lado del mundo. Claro, si solo tienes que entrar en internet, entrar en una tienda online de, pues, de algún artesano o algo y luego entrar, por ejemplo, a AliExpress y Claro. mirar los precios. Bueno, e incluso en una tienda física pensar en dónde se fabrican o tener un poquito de observación para ver dónde se fabrica o produce determinado producto, ¿no? Y nos daremos cuenta de que hay productos que podemos comprar en nuestro mercado local a un precio mucho más competitivo, Sí. incluso teniendo en cuenta el transporte desde unas distancias que son enormes. La economía de escala. Se aprovecha Sí. mucho de eso, es lo que tiene. Eso es lo que hoy en día, ¿ves? Eso es una adaptación. Es una adaptación a este escenario VUCA porque nosotros estamos hablando de en qué consiste ese escenario. Claro. Pero también hay que hablar de cómo podemos manejarnos dentro de ese escenario, porque ese era el fin primordial que tuvieron cuando lo definieron, el encontrar una manera de poder ofrecer respuestas adaptadas a una situación que estaba cambiando de aquella manera. ¿Cuál crees tú que son las, ¿cómo decirlo? Las características, las cualidades que debería tener una persona para poder sobrevivir a ese tipo de escenarios? Bueno, en el ámbito militar, empresarial, son ámbitos que implican a muchas personas, por lo tanto, estaríamos hablando de grupos. En el ámbito social y en el ámbito personal, sí se producen transformaciones ya más directamente relacionadas con la persona individual, donde la persona puede hacer un esfuerzo de adaptación ya, digamos, con más responsabilidad personal, ¿no? Una cosa que comento yo en mi consulta con mucha frecuencia es el concepto que también vamos a definir aquí, aunque no sea temático de este episodio, que es el de conciencia situacional. Es decir, cuando nos encontramos en un escenario VUCA donde todo está por definir, no tenemos definido ni contra quién, ni quién está a favor, ni cómo hacer algo, ni cómo no hacerlo, ni durante cuánto tiempo, nosotros lo primero que tendríamos que hacer es tomar conciencia de cuál es nuestra situación. Esa es la conciencia situacional y no es una expresión redundante. ¿Qué quiero decir yo con conciencia situacional? Pues saber
cuál es nuestra situación, pero de una manera muy concreta, de una manera además que es fácil de operativizar. Yo propongo siempre hacerlo pues, por círculos concéntricos, ¿no? Por entornos concéntricos. Es decir, cómo estoy yo, cómo está mi organismo, tanto a nivel físico como a nivel mental. Tengo estabilidad, soy capaz de percibir mi realidad de una manera adecuada, sin ninguna distorsión. Cómo está mi entorno más próximo, es decir, el lugar o el sitio en el que vivo, el medio que utilizo para mi transporte, cómo está mi ropa, cómo están mis objetos personales, cómo está el lugar en el que habito, cómo está de limpio, cómo está de ordenado, cómo está desde el punto de vista de la seguridad y así sucesivamente, ¿no? Cómo está, por ejemplo, mi pareja en caso de tenerla, cómo está mi familia en caso de tenerla, qué apoyos puedo brindar, qué apoyos puedo recibir, cómo es la comunicación que puedo establecer con ellos y luego, pues, como digo, mis redes de apoyo, ¿no? Mis amistades, mi trabajo, mi familia extendida. Cuando tenemos una adecuada conciencia situacional, podemos detectar en ese escenario qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que tiene alguna carencia que sea necesario reparar. Entonces, cuando tenemos esa situación de vernos en un escenario que podríamos calificar como buca, el siguiente paso es recuperar la conciencia situacional. Vale. O sea, lo primero sería, pues lo que has dicho tú, hacerte un autoanálisis prácticamente, Sí, ¿no? bueno, ahora De lo cómo diríamos estás en esta dicho. terminología Sí. una checklist, ¿no? Una checklist, Es decir, exacto. bueno, cómo estoy, qué tal es mi descanso, cómo es mi alimentación, cómo es mi salud, si tengo algún tipo de enfermedad o trastorno, si está adecuadamente diagnosticado y tratado, si necesito algún tipo de medicación o de intervención, si lo tengo más o menos asegurado, garantizado, cómo está mi economía también, tengo pues los recursos necesarios para poder subsistir, tengo una pequeña reserva, pues esas cosas que podemos llevarlas en nuestra mente de manera inconsciente, pero hacerlo de una manera pues más organizada, de una manera yo diría más efectiva. Pero eso que has dicho tú está adaptado, pues eso, para nuestra vida cotidiana. Pero Sí. imagínate que pasa pues un evento como que pasó en 2020, Sí. por ejemplo, que nadie se lo esperaba. ¿Cómo actuarías, por ejemplo? Imagínate, estabas hablando tú, estaba pensando yo, en Will Smith de la película de Soy Leyenda. ¿Cómo actuarías tú en ese Bueno, pues que eres el último en una ciudad enorme, llena de criaturas que para nada son amigables, que encima son inteligentes? ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué es lo primero que harías? Porque eso es un escenario buca de manual, vamos. bueno, sí, Daniel, es un escenario buca de manual, pero también es Es ficción, guionizado. claro, es ficción. Entonces, todo lo que sea guionizado, pues tiene una cierta trampa, ¿no? Porque, Sí, bueno, pero nos estamos poniendo en la situación. No hay ningún poder del guión que nos vaya a salvar la vida en el último momento. bueno, lo primero que... A ver, me preguntas por una situación muy concreta de un único superviviente, vamos a Es un decir, escenario buca. normal, ¿no? Bueno, es un escenario buca en su inicio, porque luego ya es un escenario definido. Lo que pasa es que con un montón de Claro. carencias, eso sí, pero en su inicio sí es un escenario buca. Lo primero es tener algo muy complicado de tener, que es serenidad. Si no tienes serenidad es muy difícil pensar con claridad. Cuando piensas desde la alarma, cuando piensas desde el agobio, te acuden soluciones rápidas que son efectivas pero muy momentáneas, muy efímeras. Necesitas pensar con calma cuáles tienen que ser los pasos que tienes que dar para garantizarte una supervivencia a medio o a largo plazo. Y eso pasa, como digo, por hacer un ejercicio de conciencia situacional, de tener claro qué tienes. En ese caso que me comentas de esa película, pues él primero intenta sacar a su familia, tiene un desafortunado accidente, y luego, ¿por qué hace eso? Pues porque necesita tiempo, espacio y sobre todo centrarse en un objetivo muy concreto y no puede alcanzarlo si tiene que estar pendiente de la seguridad de su esposa y de su hija, ¿no? Luego vemos con el desarrollo de la película pues cómo se va adaptando, porque al final lo que
vamos persiguiendo con la definición de ese escenario y con la conciencia situacional es producir una respuesta adaptativa, también de manera concéntrica, que reduzca el malestar o la inseguridad que podemos tener o sentir en un escenario de esas características. Él en la película lo hace. Me hablabas, por ejemplo, de la pandemia del año 2020. Sí, claro, fue otro... Decías que nadie sabía lo que iba a pasar. Yo Bueno, discrepo ligeramente. Nadie de nosotros, sí, nadie ¿no? civil. Pero bueno, tal vez eso lo tengamos que tratar en otro episodio. Pero ¿qué es lo que hicimos? Pues la gran mayoría de las personas hicimos lo que nos dijeron. Lo que nos dijeron. Es decir, quédate en tu casa. La inmensa mayoría nos quedamos. También había multas si salíamos, lo cual fue Claro, un fomentaba que nos elemento quedáramos, la verdad. disuasorio importante. Y luego, pues en la medida que podíamos, pues intentar adaptarnos, ¿no? Hubo, pues si te acuerdas, un incremento muy significativo de las comunicaciones por vía telemática, Sí. mucho más que anteriormente o hasta ese momento. La gente aprovechó también pues para hacer multitud de actividades dentro de casa, para combatir el aburrimiento y el aislamiento. Y aún así hay que decir que muchísimas personas, incluso a día de hoy te puedo decir, todavía tienen secuelas de confinamiento. ¿Por qué? Pues porque no estábamos preparados para un escenario de esas características. Por algo los militares se preparan para escenarios que ellos siempre quieren que sean ficticios, pero que algún Sí, día... se preparan, por si acaso, si se Claro. preparan es por algo. Exactamente. Sí, lo de la pandemia fue curioso, la verdad. Las clases online, bueno, se popularizó un montón, Twitch y demás, lo que has dicho tú de las comunicaciones telemáticas, pero sí que es cierto que ahí quiero enlazar con un tema que me parece muy importante, lo de las secuelas que deja la gente, porque Sí. sobre todo por el tema de la salud mental en este tipo de, pues en este tipo de escenarios, porque claro, te pillan de imprevisto, no estás preparado, obviamente te pilla el toro, porque te pilla el toro, y sobreponerte a eso no tiene que ser fácil. No lo es, no lo es. Vamos a partir también de la base de que no estábamos preparados porque es curioso, vemos mucho cine y muchas series apocalípticas, pero tal vez pensando que eso pasa siempre en otros sitios y a otras personas. Nunca creemos que nosotros vamos a experimentar esas situaciones, ¿no? Incluso podemos fantasear con lo que haríamos o lo que dejaríamos Sí, de lo que hacer acabamos de hacer con lo de Soy Leyenda, vamos. en esas situaciones, pero realmente luego hay que verse en ellas. Y como digo, hay personas que, bueno, han visto directamente amenazada su vida. Por desgracia, muchísimas han tenido pérdidas significativas también de seres queridos. Lo han tenido en una situación a veces de completa soledad y realmente es difícil describir ese sufrimiento y por lo tanto también difícil empatizar con algo que no puedes conocer con detalle, ¿no? O con bastante detalle. Se produce retraimiento social, se produce una pérdida de confianza en los demás, también una pérdida de confianza en la misma persona. Se ponen a prueba muchas capacidades y muchas habilidades. A veces se descubre con gozo que las tenemos y otras veces con auténtica zozobra que no es así. Y claro, pues es un impacto del que no es nada sencillo, entre otras razones también, porque hablando de la pandemia, aunque podríamos hablar de otros escenarios bucas, se han puesto tan a prueba los recursos que tiene la sociedad para poder salir de esta situación que muchos se han quedado exhaustos. Entonces no se puede tener un apoyo por parte de esos recursos, ¿no? Y hay muchas personas que se han quedado todavía ahí un poquito atascadas. Yo siempre pienso, ¿A qué te refieres con esos recursos? pues recursos a nivel de atención a la salud mental, pero no solo por parte de las administraciones, que también, sino por algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Fíjate, durante la pandemia y lo que ha ocurrido después, se ha producido una relajación, incluso yo diría a veces, incluso una desaparición de muchos hilos familiares.
lo que antes era contacto físico, presencia, interacción cara a cara, pues muchas veces se ha quedado reducido ya simplemente a un sencillo mensaje a través del teléfono. Y eso, pues, se quiera o no, también es significativo y también yo creo que degrada un poquito los recursos que tenemos de afrontamiento ante una situación amenazante para la vida, como fue en ese caso la pandemia. Y claro, pues si tú tienes un desafío, sentirte arropado por otras personas te da seguridad, aunque no hagan nada, están ahí. Sí, Pero cuando no es así y estás y te sientes solo, pues digamos que el desafío se hace más grande y eso pues a veces se mitifica un poco en la mente. claro, a ver, no es lo mismo, volviendo al caso de la pandemia, no es lo mismo haberla pasado en casa con tus padres o tu pareja o lo que sea, que también se ha dado casos en los que parejas se han roto por estar tanto tiempo ahí metidos y... Pero bueno, no es lo mismo pasarlo acompañado, con sus cosas buenas y cosas malas, que pasarlo solo, Claro, ¿sabes? Pero hablando de, pues eso, salud mental y tal, no solo, fíjate, no solo la pandemia, porque sí que es cierto que pasó hace ya 4 años, parece mentira, pero pasó ya hace 4 años y fue claramente un antes y un después en lo que es nuestra sociedad. Pero vámonos un poquito más atrás. El crack del 29, el crack de la bolsa de Nueva York de 1929. sí. La sociedad viene de unos años de plenitud. Bonanza económica, todo el mundo tiene de todo, y de repente, en el 29, adiós. Eso también yo creo que es un escenario que le pilló a mucha gente y a muchas empresas pues en bragas, como quien dice, y también tuvo sus consecuencias. Y yo creo que a raíz de eso, a raíz de que pasen estas cosas, sirven como precedente y ya, quieras que no, vamos como medio preparados. Bueno, está claro que un primer impacto siempre prepara para el resto de impactos si eres capaz de sobreponerte a él, Se lo obviamente. pregunten a los que hacen boxeo o MMA o alguno de Sí. esos. Bueno, mira, el caso que mencionas, crack del 29, Bueno, la crisis de 2008 me da igual, sí, es lo mismo. normalmente son vaivenes económicos que pues intervienen muchísimos factores. En el crack del 29 pues hacía 11 años que había terminado la Primera Guerra Mundial. Para la Primera Guerra Mundial se produjo una movilización a escala industrial sin precedentes hasta ese momento en la historia de la humanidad. Y claro, pues llegó un momento en que toda esa producción para el frente dejó de ser necesaria. Junto a eso, pues multitud de soldados volvían a casa y eran una fuerza de trabajo que estaba peleando en otros escenarios, pero que ahora necesitaba, bueno, pues una actividad que les proporcionase recursos para vivir. Junto a una serie de cuestiones relacionadas con el valor de la moneda y todo, pues eh, esto los economistas lo explican Sí, con mucho más detalle, pero sí que es cierto que se produjo pues una coincidencia de situaciones y dieron lugar a eso, ¿no? Al desplome de la bolsa, a la ruina de multitud de empresas y al final todos pagaron, o casi todos, un alto precio, pero tal vez más los que menos tenían, ¿no? Que eran los que necesitaban un trabajo para poder comer y no podían comer, ¿no? Con la crisis del 2008 pues sucedió una cosa eh, evidentemente no parecida, pero que también tiene cierta similitud, ¿no? Se había inflado el mercado de valores en un aspecto concreto, se tenían unas prácticas a nivel bancario yo creo que bastante desaprensivas y toda esa burbuja terminó explotando, llevándose por delante pues un montón de ahorros, un montón de sueños y por supuesto también la tranquilidad y el bienestar de muchas personas. Y así podíamos relatar, bueno, pues catástrofes naturales también producen sí, escenarios claro. buca, ¿no? Entonces, siempre que hay un escenario buca, tiene unas consecuencias. Es como si tiras una piedra, ¿no? En un estanque se produce una serie de ondas, luego se termina por serenar hasta que llega al siguiente escenario, la siguiente piedra, Claro. pero durante ese momento, pues las aguas están agitadas y claro, quien no sabe nadar o no sabe nadar bien tiene dificultades. Entonces, para nadar, utilizando este símil, pues lo mejor que podemos hacer es eso, serenidad y conciencia situacional. Yo creo que, como has dicho tú, estos escenarios pues, que crean, pues lo que dices, tirar la piedra y luego se vuelve a crear otro escenario y tal. Yo creo que o sea,
estos escenarios hacen, o sea, aparte de transformar a las personas, lo que hacen es también, yo creo, crear líderes, tanto para bien como para mal. Pero yo creo que un líder, la palabra de un líder, en estos escenarios yo creo que es muy importante. O Yo sea, la creo que sí, figura, más que la sí. palabra, la figura de un líder. Pero tiene que ser un líder con unas características muy, muy concretas, ¿no? Porque líder hay muchos líderes, pero no todos los líderes son bien intencionados. Hay Por eso he líderes dicho, que tienen, bueno, pues unos propósitos que no van en la línea del bienestar y el progreso de la humanidad. Y eso son pregunten líderes a los también. alemanes, por ejemplo. Bueno, pero Daniel, hay otros muchos y No, algunos, no, desde luego, será por líderes. algunos tienen mucha mejor prensa de la que se merecen, eso está clarísimo. Pero sí que es cierto que cuando se produce una situación de esta naturaleza, cuando emerge la figura de una persona que lidera la recuperación, que lo hace desde el sentido común, desde la coherencia, desde las buenas intenciones, desde la proporcionalidad y desde el respeto tanto al ser humano como al conjunto de seres humanos, Mm, pues digamos que todo se hace por emplear la expresión menos difícil, menos difícil, ¿no? Más que si ocurre algo y encima terminamos peleándonos unos con otros, porque en esos escenarios lo que necesitamos es recuperarnos pronto para seguir adelante, no terminar de hundirnos con un conflicto que muchas veces solo responde pues al miedo, ¿no? sí, pero eso es lo que tiene muchos escenarios. Pues, por ejemplo, es que se me viene a la cabeza lo que dejó la Primera Guerra Mundial. O Sí. sea, después de la Primera Guerra Mundial, los líderes que salieron, obviamente lo has dicho tú, el miedo, pues se aprovechaban de ese miedo pues, para ganar fuerza, ganar... El miedo y la miseria. A ver, ten en cuenta que en Estados Unidos, que fue una de las potencias vencedoras, se produjo el desplome del 29. Pero en Alemania, que fue la potencia perdedora en Europa, la situación fue terrible. O sea, Sí, Alemania tenía una hiperinflación brutal. Había unas hambrunas tremendas y es un país pues que no tiene recursos para siquiera alimentar a su propia población. Entonces, eh, se van juntando un montón de factores que sí pueden ser aprovechados por líderes eh, o bien con pocos escrúpulos o bien con poco acierto, porque en su origen muchos de estos liderazgos, pues, o al menos así lo proponían, tenían unas intenciones que no eran, eh, por así decirlo, malvadas, ¿no? Lo que pasa es que a ver, luego es que pues se también te digo, terminaron convirtiendo si en lo que se fueran de terminaron. cara con lo que ellos querían hacer de primeras, no hubiesen llegado donde han llegado. Eso es verdad, pero como te digo, hay que ser cuidadoso porque hay muchos liderazgos que para muchas personas son el ejemplo claro de la barbarie y del horror, y hay otros que son tan Sí, o bárbaros y peor. tan horrorosos y no están tan mal vistos, ¿no? Hay operaciones de imagen ahí a gran escala muy bien ejecutadas. En todo caso, si hay un líder que ejerce como tal y tiene unas buenas intenciones y una buena manera de llevar a cabo esas intenciones con honestidad e Mm. integridad, pues se termina conociendo esa bondad, ¿no? Y si no es así, por mucha operación de marketing político que se haga, político y social, pues tarde o temprano se termina conociendo la realidad. Sí, pero muchas veces esa realidad llega cuando ya ha pasado muchos, muchos años y los daños ya Bueno, son la historia, Daniel, irreparables, pero eso es la historia de siempre, se está tampoco. reescribiendo constantemente Sí, y al final yo suelo decir muchas veces, hay dos historias, la real y en la que nos cuentan. Eh, ¿Qué hacer ante esto? Pues fundamentalmente leer mucho, leer distintas fuentes, contrastar distintas fuentes de información para conocer con más precisión y sobre todo con más amplitud este tipo de liderazgos que se producen tras un escenario buca. mm. Estaba yo pensando, fíjate, ya no en escenarios realistas, como lo que hemos dicho de después de la guerra o después del crash del 29 y cosas así, sino ya en el tema de la ficción. Estaba yo pensando en The Walking Dead, porque yo no he sido muy fan nunca como líder del protagonista de Rick Grimes. A los que nos estén escuchando, si han ven The Walking Dead o lo han visto, sabrán
en las características de Rick. A los que no, pues os invito a verla, está muy bien, hasta la 7ª temporada, luego ya va para abajo. Y sí que es cierto que estaba yo pensando en la dualidad entre Rick y su mejor amigo en la 2ª temporada, que yo creo que sí que era mejor líder que él en esa situación concreta, Shane. O sea, para contexto para la gente, Rick es una persona pues compasiva, pues que mira mucho por el grupo y tal, y el otro, Shane, era una persona que miraba mucho más por, pues, en sí el ego, es decir, el salvarnos, cueste lo que cueste, los recursos necesarios y justos para sobrevivir, no y sobrados, no ayudar a la gente, centrarnos mucho en nosotros. Y sí que es cierto que, pues eso, esta dualidad entre estos dos personajes, bueno, estos dos grupos que se forman, también se puede extrapolar un poquito a la sociedad hoy en día, y por eso también hay líderes que para unas personas sí que son buenos y luego para otras personas no lo son tanto. Son capacidades de adaptación distintas, pero sobre todo eso, adaptación. Son capacidades de adaptación distintas para un mismo problema que quizá puede tener varias soluciones, pero hay gente, entre algunas veces yo me incluyo también, que tenemos visión de túnel y solo vemos una solución. ¿Cómo crees que podemos hacer, a mí también, que a mí me pasa, para abrir un poquito esa visión de túnel y ver un poquito más allá Bueno, de nuestro ego, por así decirlo? yo me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que un perro se adapta Yo creo que a sus a circunstancias? sus circunstancias, sí, Un gato, sí. un caballo, un tiburón, un pulpo, cualquier animal, cualquier planta, cualquier ser vivo se adapta. Y esas adaptaciones pueden implicar multitud de comportamientos, comportamientos agresivos, comportamientos de ocultación, comportamientos incluso depredadores. Pero nosotros, como seres vivos, tenemos una serie de cualidades diferenciales que hemos dado en llamar humanidad. Y eso, a lo que nosotros llamamos humanidad, implica asumir un conjunto de valores. Un conjunto de valores que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la empatía, la ayuda mutua. Yo no creo que un liderazgo tenga que estar exento de fuerza. Tampoco tiene que estar exento de inteligencia, pero sí tiene que ser un liderazgo respetuoso, porque es un liderazgo para todas las personas involucradas. Incluso extendería aún más el conjunto para todos los seres involucrados en la situación a la que hay que adaptarse, ¿no? Entonces, sí hay liderazgos más autoritarios, otros son más contundentes, más tajantes. Hay liderazgos basados en la convicción de la persona, lo que proyecta o en su carisma, y hay otros que están basados simplemente en el rigor de las normas que se imponen, ¿no? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues depende del momento y de la situación. Yo no sabría definirme, pero en todo caso siempre preferiré un liderazgo que respete, un liderazgo humano, un liderazgo efectivo, pero sin perder nuestra condición humana. Aquí creo que Lleva un ratito, nos distanciamos un poco. explicarlo. Nos Bueno, distanciamos un poco. Sí que es cierto, estoy pensando, o sea, todo en el caso pues del contexto de Walking Dead, no a la hora de no en hoy en día sí, y tal. pero perdona un instante. Mira, en el contexto Walking Dead es, por supuesto, un contexto guionizado, Claro. pero si te das cuenta, en las primeras temporadas el gran problema de los protagonistas eran los zombies. Mientras que a partir de una determinada temporada, los zombies pasan a un segundo plano y el gran problema que tenían los grupos eran otros grupos humanos. O sea, había una situación de fondo que era un apocalipsis zombie y tal, Sí. pero al principio eran los zombies que estaban por todas partes y todo el mundo se tenía que ayudar en una situación de urgencia. Pero cuando todo eso se estabilizó, los distintos grupos humanos que se establecieron, con sus conflictos y sus alianzas, constituían un verdadero quebradero de cabeza unos para otros. Fíjate cómo se desplaza digamos, el foco del problema, ¿no? Ya el problema principal primero es una amenaza común a todos, y luego, aunque haya una amenaza común a todos, cuando más o menos está canalizada, ahora el problema principal es cómo me llevo con mi vecino, si dejo que se apodere de mí
o soy yo el que prevalece por encima de él. Sí, pero ahí entra o sea, la cualidad que tenemos los humanos, que somos muy territoriales. O sea, Sí. nos gusta tener nuestro espacio y que esté todo medio controlado. También te digo, no tiene que ser fácil liderar a un grupo en esas circunstancias. Ni en otras. Bueno, ni en otras en sí. Mira, ahora mismo, por ejemplo, no es fácil ser presidente de una comunidad de vecinos. Y no estamos hablando de otra cosa que de una responsabilidad común, Sí. que toca por turnos. No es fácil liderar un equipo de ventas o un equipo de trabajo. Liderar en sí es un trabajo bastante difícil y bastante poco comprendido. Liderar no significa mandar. Hay muchas personas que No, no es confunden lo ese mismo. concepto. Entonces, cuando tú lideras, estás indicando a otras personas, a veces incluso con el ejemplo, cómo hacer algo que es un beneficio para todos. Mientras que cuando tú mandas, lo indicas, no es necesario ni siquiera dar ejemplo, sino que te basas Obligas. en una jerarquía, claro, o en el miedo a una sanción, para que haga algo que no va en beneficio de todos necesariamente. Y eso muchas veces no se comprende. Identificamos liderar con mandar cuando no es lo mismo. No, no. ¿Cuál crees que para ti, bueno, cuál crees, no, cuál es para ti la diferencia entre un líder y un jefe? Bueno, ambos ostentan unas responsabilidades y unas atribuciones que les permiten decidir qué es lo que tienen que hacer los demás. Pero hay jefes que ejercen de líderes y líderes que no ejercen de jefes. Es un poco enrevesado esto, ¿no? Y habría que ir situación a situación definiéndola. Para mí, básicamente, el jefe, que además es líder, tiene el kit completo. Porque tiene la autoridad del jefe, pero al mismo tiempo el carisma del líder. En cambio, hay jefes que no son líderes. Simplemente, pues eso, ostentan una responsabilidad y ordenan a los demás a ejecutar determinados comportamientos, pero sin ese carisma, sin que puedan ellos identificarse con el cumplimiento de esas instrucciones, mientras que el líder sí lo consigue. Estaba yo pensando en el ejemplo de un equipo deportivo, me da igual fútbol, baloncesto, Sí. voleibol, lo que sea, que el entrenador en sí es el jefe, que puede ser líder, pero en sí es el jefe, pero luego el líder, muchas veces dentro de los vestuarios, el líder es el capitán. Bueno, es una figura bastante protocolaria muchas veces, se hace en los equipos a veces por autoridad, o sea, por antigüedad, perdón. Y a veces es verdad, el capitán Claro, ejerce, el capitán o el más veterano, el que... claro, pero hay veces que no, hay veces que llega una persona con un dinamismo que es capaz de imprimir un impulso tanto a sí mismo como a los demás y puede ejercer una capitanía de facto, aunque no sea de tipo, vamos a decir, protocolaria, ¿no? Entonces, como digo, el líder es el auténtico líder, ¿eh? Es el que, además de ostentar la responsabilidad y dirigir la actividad de los demás, inspira con su liderazgo que los demás sigan sus recomendaciones, sus instrucciones, si no por voluntad propia, con algo muy parecido a ello. Sí. Mientras que el jefe, pues, es cuando hace, ordena o dispone y los demás lo ejecutan simplemente por su condición jerárquica, no porque realmente estén identificados con la instrucción que reciben. No, la verdad es que ahí sí que, fíjate, no concordaba contigo en lo de antes de Rick y Shane, pero aquí sí que opino prácticamente como tú. O sea, la figura del líder es muy importante, clave, pero no, eso no le quita importancia tampoco a la figura del jefe. No, no, desde luego. Además, ten en cuenta una cosa, y no lo hemos mencionado, por torpeza mía, claro. Una característica que también puede ayudar a identificar a un verdadero líder es su capacidad para absorber la presión psicológica. A muchos jefes, que simplemente son jefes, la presión por conseguir un resultado, por poder ejercer una responsabilidad, les termina devorando y les vuelve personas autoritarias y déspotas. En cambio, el líder es capaz de manejar esa presión con bastante habilidad, con bastante pericia y convertir esa presión en una motivación estimulante, ¿no? Entonces,
Sí, que se También crecen eso, ante... sí, eso también caracteriza a lo que para mí es un buen líder. Y en un escenario buca, pues también ofrecer seguridad. Hombre, por supuesto. Entonces, un jefe a veces se comporta de una manera, vamos a decir, incoherente, de una manera, no sé, precipitada, improvisada, porque lo único que quiere es salir del paso como sea, mientras que el líder es capaz de absorber la presión. Eso no le impide analizar la situación de una manera más acertada y, por supuesto, tener una conciencia situacional Mm. mucho mejor que le permita responder tanto a él como al grupo que con él está. Es más difícil eso que has dicho tú, tener esa, pues esa cualidad, esa mente fría en momentos de corazón caliente Sí, para actuar, pero luego a la vez también es difícil, y eso parece que no se habla mucho, no se tiene muy en consideración, el saber transmitir. Porque tú puedes ser muy carismático, puedes tener las mejores ideas del mundo, pero si en una situación, el Titanic, por ejemplo, se está hundiendo ahí, sin un líder o un jefe con capacidad para transmitir, con esa autoridad, pues se puede liar mucho más de lo que se está liando. tienes toda la razón y además has puesto un ejemplo de escenario buca, yo diría que magnífico, ¿no? Por lo que sabemos, por los testimonios que han llegado hasta nosotros, el hundimiento del Titanic fue un escenario buca clarísimo, ¿no? Pues se sabía que había habido un impacto con un iceberg, no se sabía que fue un hecho Hmm. imprevisto, súbito, no se sabía el alcance de ese impacto, no se sabía qué consecuencias podía tener, no se sabía si había botes para todos, no se sabía si todos los pasajeros tenían derecho de acceso a los botes y no había un liderazgo efectivo que pudiese organizar pues una evacuación del barco para maximizar el número de supervivientes. De hecho, parece estar documentado que hubo botes salvavidas con muchos menos tripulantes de los que realmente tenían capacidad para llevar. Sí, en un escenario de esos un líder hubiese sido pues mucho más efectivo a la hora de salvar a la gente. Evidentemente Hay que tendría estar en sus la límites, situación, ¿no? y Y hay que estar en no, la situación, no claro. podría haber salvado el barco, pero nadie tenía, si te das cuenta, muy pocas personas, por no decir nadie, tenían una adecuada conciencia situacional. Todo el mundo sabía que pasaba algo, pero no sabía realmente qué es lo que Mm, estaba pasando hasta ya los claro, momentos finales, pero porque claro. en esos momentos la histeria no te deja, se te nubla la vista totalmente, no te deja. ¿Recuerdas lo que yo te he dicho hace un ratito acerca de la serenidad? Ya, que es muy difícil. Pero lo decimos ahora, pues estamos aquí sentados hablando, con un micrófono y tal. Pero en ese momento también habría que vernos. A nosotros, bueno, Histérico perdido estaría yo yo, tengo vamos, muchas total. dificultades para nadar en el agua tan fría, entonces, Claro, pero sí que está claro, a ver, nosotros tienes razón, estamos hablando claro, hay y que hablar ponerse. es distinto de comportarse, pero siempre es importante también al menos hacerte una composición mental sobre qué sería lo adecuado, qué sería lo conveniente, porque si no lo sabes, solo puedes hacerlo fruto de la casualidad. Mm, Pero si lo sabes, puede que encuentres en un momento determinado, incluso aun cuando todo parezca perdido, puedes llegar y decir, bueno, pues ya que estoy perdido, ¿qué pierdo más si empiezo a comportarme como más o menos considero que sería lo más adecuado? mm. No sé, eso es una pregunta que sí, a ver, sí, ya de como se dice, ¿no? De perdidos al río. Pero yo creo que es difícil caer en esa situación, en ese momento, porque volviendo al ejemplo del Titanic, o sea, pasa eso y sabes que hay muchas posibilidades de que hasta aquí. O sea, Sí, que pues es muy difícil porque yo creo que tu mente está pensando más en, pues eso, la histeria, en el decir, de aquí no salgo, a del hecho de decir, ¿cómo puedo apañármelas para salir? Vamos a estar tranquilos, vamos a pensar en cómo hacer esto. Y yo creo que esa es una cualidad que no se obtiene, que se nace con ello. O naces con ello bueno, o... Daniel, hay cosas que se pueden entrenar. Ten Bueno, a en ver, cuenta, claro, si mira, has sobrevivido a 50.000 cosas y sí, tal, sí, pero pero... si has sobrevivido a 50.000 cosas, es porque te han pasado 50.000 cosas y a nadie Claro. le ocurren tantas, creo yo. Pero, por ejemplo, el escenario buca, lo que es la terminología, surgió del mundo militar. Y en el mundo militar hay entrenamientos específicos
para profesionales en situaciones pues de alta tensión y alta demanda, para ver cómo reaccionan y qué pueden hacer ante cada situación de esa naturaleza para que les pille lo menos de improviso posible. Pero voy a describirte un escenario buca de esos que hablábamos al principio, que son mucho más cotidianos y que pueden pasar desapercibidos. Adelante. Es el escenario buca de una persona que está viviendo con su familia y se quiere independizar. Eso es bastante más común que el Titanic, la verdad. Sí, Y los sí. escenarios así. Y tú coges y dices, bueno, yo me quiero independizar, ¿qué es lo que hago? Pues tomo la decisión y obviamente la llevo a cabo porque soy coherente. Entonces se abren ante esa persona un montón de interrogantes, un montón de incógnitas. ¿Dónde voy a ir? ¿Cómo voy a estar? ¿Qué voy a poder hacer para sostenerme económicamente? Porque claro, estamos hablando de independencia. No estamos hablando de que me vaya a vivir a otro sitio, Sí, pero lo me lo típico que te sufraguen. vas a estudiar por ahí, te lo pagan tus padres. Claro, eso no es independencia, eso es vivir fuera. Independencia es cuando una persona tiene que procurarse pues todo lo que necesita para poder vivir. Y en un mundo como el actual hay muy pocas cosas definidas a medio o a largo plazo. Muchas menos de lo que la gente cree, ¿no? Hay gente que cree que en un determinado lugar pues ya lo tiene todo resuelto y no es así. De hecho, esa mentalidad es extraordinariamente peligrosa porque te lleva a la impreparación. Y no es que tengas que estar pensando constantemente en un escenario buca, pero que te estás jugando todas tus cartas a... claro, entonces, en una situación de esa naturaleza, pues surgen dudas, porque hay incertidumbre, recuerda que hemos hablado de que es incierto, surgen cosas ambiguas, porque no sabes ni siquiera qué vecinos vas a tener, ni si te va a seguir vas a seguir teniendo trabajo o no, o si estás cerca o no de determinados lugares de interés, como un supermercado o un centro médico. En fin, cuando una persona se independiza, ante ella se abre un escenario buca. Sí que es cierto que no es un escenario catastrófico, ¿no? O no siempre, pero es un escenario al que prestar atención. Por lo tanto, en esos momentos, y si hay alguna persona que nos escucha o nos ve que está en esa situación, se le puede recomendar serenidad, como suelo decir yo también muchas veces, mentalidad analítica y sentido práctico, y empezar a recobrar la conciencia situacional de manera concéntrica. Y una vez que tienes esa conciencia situacional, puedes dirigir tu atención, tus energías, tus esfuerzos a donde realmente detectes que tienes una carencia. Si hay cosas, por ejemplo, a nivel organizativo que haces muy bien, pues eso lo mantienes. Pero si, por ejemplo, en el control de tus gastos no eres tan efectivo, pues de esa manera puedes identificar que ahí tienes algo en lo que puedes mejorar, ¿no? O, por ejemplo, no sé, a la hora de hacer la compra o a la hora de las salir tareas los fines de domésticas o semana. salir, claro. Entonces, ahí tenemos un escenario buca muy, yo creo que muy accesible a la experiencia personal, donde podemos poner a prueba todas estas recomendaciones que estamos ofreciendo. Sí, y es mucho más común. Sí, sí, es mucho más común que el Titanic, la verdad. Yo creo que eso que has dicho tú, pero fíjate, aparte de... no hemos dicho una palabra que yo creo que es clave en esto, que es la resiliencia. Bueno, es una palabra que está bastante de moda. El saber sobreponerte a... Porque claro, tú puedes salir de casa, como has dicho tú. El hipotético de que pues te independizas, ¿vale? Dices a tus padres que chao, chao, y te vas a buscar la vida tú solo. Imagínate, caso extremo, a otro país. Pues dices, bueno, me independizo, pero me voy a vivir a 10 minutos de mis padres. Pues es independencia, está claro, pero estás a 10 minutos de tus padres. No, yo digo, te vas a vivir al extranjero. A un país en el que la lengua no la dominas como tú. Tampoco vamos a fastidiar mucho al protagonista del ejemplo, ¿sabes? Pero te vas, por ejemplo, a, yo qué sé, Inglaterra a vivir. Condiciones climáticas distintas. Que eso puedes caer o no puedes caer. Te puedes saber adaptar o no te puedes saber adaptar. Pero es que no solo es eso. Vas a un sitio en el que probablemente seas el último de la fila para todo. Vas a un sitio en el que incluso está la divisa económica, o sea, no estás familiarizado con ella. Yo creo que la resiliencia, el saber sobreponerte a esas cosas que parecen una chorrada y al final te acabas adaptando con el tiempo, pero ese periodo de adaptación yo creo que también es importante y tener esa cualidad de no venirte abajo y saber sobreponerte tú solo o tú sola. Yo creo que si tienes eso,
tienes un 80% conseguido. Bueno, yo creo que sí, estoy de acuerdo con que tener esa actitud ayuda mucho. Yo comentaba hace un ratito el saber absorber la presión, ¿no? También. De encajar una situación desfavorable, otra que también lo es, otra que a lo mejor tenía pinta de ser favorable y finalmente no solo no lo es, sino que también es desfavorable y no venirte abajo, como tú dices, ser resiliente, que es sobreponerte a situaciones adversas, pero, insisto, todo desde un planteamiento analítico, práctico y sereno. Claro, por supuesto. ¿Vale? Como suele decir el refrán, vamos despacio, pero porque vamos lejos. Entonces, a ver, ir despacio no es quedarse quieto. Claro, claro. ¿Vale? Pero en un escenario de esta naturaleza, en un escenario buca, el poder responder ante este tipo de desafíos de esa manera, pues yo creo que es no solo más efectivo que hacerlo desde la urgencia, aunque a veces sea urgente, sino también nos ayuda a crecer, nos ayuda a que la siguiente vez que nos veamos enfrentados a una situación buca, no definida, por eso es buca, Claro, claro. pues hayamos generado precedentes de éxito en la adaptación y lo podamos afrontar con mucha mayor seguridad. ¿Sabes lo que creo? Que mientras estabas hablando tú, se me estaba viniendo a la cabeza. Que también es algo muy importante y que no hemos nombrado. Yo creo que la fe. Fíjate, puede parecer una chorrada, pero si tienes un punto al que llegar, quieras que no, te medio motivas, te obligas a, pues eso, a sobreponerte, a lo que hemos dicho, a sobreponerte, a tener pensamiento crítico, porque tú quieres llegar a ese punto. El que se va, como el ejemplo de antes, el que se independiza y se va a otro país a vivir, pues quiere tener una estabilidad ahí en ese país, quiere, pues, en un futuro tener su propia casa o lo que sea, pero quiere llegar a una meta. Esa fe por llegar, yo creo que también, como se dice, mueve montañas, pero yo creo que es así. O sea, si tú tienes fe, si tú crees que puedes hacerlo y que vas a llegar a hacerlo, pues cualquier problema, por muy gordo que sea, al final acabará sobreponiéndote. Bueno, por lo menos en un porcentaje muy alto. Sí, porque ver, bueno, claro, te que atropellan y te quedas. Pues no, eso no, obviamente, pero. A mí me gustaría en este punto mencionar una frase de Sir Winston Churchill. Es una frase corta. Para quien no lo conozca, yo creo que es uno de los personajes del siglo XX que, bueno, pues un personaje apasionante. Y es un personaje inglés. Fue primer ministro británico en varias ocasiones, incluida la Segunda Guerra Mundial. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Por su brevedad, su sencillez y también por su alcance. Él decía, o dijo en una ocasión, que si estás atravesando un infierno, no te detengas. ¿Te vas a quedar ahí? Claro, ¿para qué te vas a quedar en el infierno? Si estás atravesando un infierno, sigue adelante. Por algún sitio lograrás salir de él, ¿no? Entonces, tener fe, pues sí. Pero ¿fe qué es? ¿La fe qué es? Que muchas personas también se confunden atribuyéndole un muy componente ligado a la religión, religioso. Mira, la fe es saber sin ver. Cuando crees en algo que no eres capaz de verlo, que no eres capaz de tocarlo. Porque si eres capaz de verlo y tocarlo, no necesitas tener fe. Solo lo sabes. Es un conocimiento. Tener fe en uno mismo, en poder superar situaciones con las capacidades, con las habilidades, con el empeño necesario y la perseverancia también. Eso es a lo que en este contexto nos referimos con el hecho de tener fe. Entonces, si vamos sumando el impulso que nos da tener fe con el hecho de no detenernos cuando lo estamos pasando mal, como nos recordaba Sir Winston Churchill, pues digamos que el camino se nos hace menos complicado. Hombre, desde luego. Desde luego, si tú tienes la fuerza y luego encima sabes que si te quedas vas a estar peor, pero eso ya también ya eso nos lleva también al tema de la zona de confort y todo eso, porque mucha gente sí que es cierto que pues decide parar. O sea, hay casos, por ejemplo, me crucé yo el otro día por YouTube con un chico que contaba su experiencia, que su sueño era tener una empresa de coches, pero al final encontró trabajo en un banco y el chico estaba súper contento ahí, quería morir. O sea, la ambición en ese caso es importante, la fe es importante,
ser realista también es importante. Y lo que dijo Churchill para mí es la clave también. Aparte de la fe, pero para mí es la clave. Ujú. A ver, yo creo que todo suma, todo va sumando en cuanto a la actitud que hay que tener en un escenario de estas características. Recordemos que estamos hablando pues de un escenario que no está definido. Por lo tanto, cuando tú tienes un escenario definido, es fácil tirar previsiones, es fácil hacer acopio de recursos, es fácil hacer un timing sobre qué tiene que ir pasando y demás. Pero un escenario de estos, donde todo es tan, no Sí. sé, tan conceptual o tan poco Pero en sí, claro, la vida misma es que es un es eso. escenario buca La vida es un en escenario sí. buca. O sea, A ver, hay escenarios bucas también por grados, ¿no? Hay cosas que están más o menos hombre, claras claro. y cosas que no. Tú, por ejemplo, llegas a estudiar a un sitio donde hay un plan de estudios y ahí en ese plan de estudios están definidos los contenidos. Ahí no hay nada que sea ambiguo ni que sea incierto. Puede haber mucha densidad conceptual, ¿no? Pero tienes claro que tienes que estudiar. Imagínate llegar a estudiar a un sitio y que te digan, bueno, pues ya veremos lo que vamos a impartir aquí. Entonces, eso sí sería un escenario buca. Hay escenarios buca, mmm, hablamos de escenario buca a partir del momento en el cual deja de ser manejable todo lo que puede ser cambiante, ¿no? Entonces, o no depende de nuestro manejo esa situación. En ese escenario, ese liderazgo, esa resiliencia, esa fe, ese impulso nos puede ayudar a salir de esas situaciones y crecer mientras salimos. Mira, si quieres, y ya con esto terminamos, porque estoy pensando, yo, mira, estamos hablando mucho pues partiendo desde un punto cero. Pues lo que hemos dicho, irse a vivir a un sitio, el tema de The Walking Dead desde el punto cero de aparecer los zombies, por ejemplo. Pero ¿y cuando estás en un punto negativo? ¿Y cuando estás en un punto en el que ese escenario buca lo estás atravesando, pero estás muy de bajona, estás muy abajo? ¿Cómo crees que podemos hacer para pues, sobreponernos a eso? Intentar sobreponernos, porque la fuerza mental que hay que tener para eso tiene que ser mucha y es muy difícil. Pero ¿cómo crees que podríamos sobreponernos a eso? Yo creo que al final es una cuestión de decisión personal, Daniel. Hay experiencias relatadas a posteriori, obviamente, por personas que han estado en situaciones límite. Por ejemplo, y aunque suene un poquito literario o cinematográfico, personas que han estado aisladas durante muchísimo tiempo, pues en cabañas en mitad de la nieve o en islas después de un naufragio y han conseguido salir adelante pues a base de ingenio, a base de esfuerzo, a base de perseverancia, porque toman la decisión de querer salir adelante. Y tienen en cuenta eso que yo he mencionado antes. Serenidad para poder pensar, para poder hacer ese análisis, sentido práctico a nivel concéntrico, ¿no? Y luego hay personas que su situación no es, podríamos decir, tan comprometida o tan crítica, pero que se abandonan a su suerte y a su destino cuando podrían haber movilizado alguna serie de recursos para poder cambiarlo, incluso contra toda evidencia, ¿no? Que se dejan llevar con resultados, pues eso, un poco edificantes. Yo creo que eso es una decisión al final. Tomas la decisión de querer vivir o querer estar mejor, aunque te cueste, aunque no lo logres, pero por lo menos lo intentas, mientras que otras personas se abandonan porque no tienen confianza en sí mismas o en lo que puedan ofrecerles los demás, ¿no? O incluso la propia zona de confort. A mí es que el término de zona de confort me resulta muy, ¿Por qué? muy Cuéntame. gracioso, porque muchas veces las zonas de confort son, o por lo menos yo las denomino así, son zonas de miedo. Hay zonas de confort que son muy poco confortables. En cambio, Sí, pero el ya las miedo, conoces. claro, el miedo a lo desconocido, a perder lo que tienes que no te gusta o que no te hace sentir bien, pero piensas que podría ser incluso peor, te hace llamar zona de confort a algo donde no estás cómodo. Así que a la hora de definir las zonas de confort, pues igual tendríamos que tener en cuenta ese matiz. Para el que nos escuche, ya lo dijo Michael Jordan, sobre las zonas de confort, digo, fallas el 100% de los tiros que no intentas. Exactamente. Y pues échale narices, tío, échale narices y ya está.
en cuanto a lo de las zonas de confort, ¿eh? Los escenarios buca, hay algunos escenarios complicados que tienes que echarle el doble de narices y otras cosas que no se puede decir porque nos desmonetizan. No podemos pero, decirlo, no podemos. pero hay que echárselo también. Pero fíjate, has hecho una reflexión antes que a mí me parece también bastante apropiada para esta conversación que estamos teniendo, y es el realismo. Hay muchas personas que no son realistas a la hora de establecer cómo quieren que sean sus vidas. Y viven, pues eso, fuera de la realidad, fuera de lo que es viable. Algo realista es algo que se puede conseguir. Algo que no es realista es algo que no se puede conseguir. Hay mensajes que hacen mucho daño también. Puedes lograr lo que te propongas. Bueno, todo eso hay que acotarlo dentro del ámbito de lo viable. Porque no todo lo que nosotros nos proponemos lo podemos lograr. Y hay que convivir con esa idea también. Bueno, a ver, yo creo que no solo, o sea, ser realista, pero ser realista y aún así con cabeza. Porque, por ejemplo, eso que has dicho tú de puedes lograr todo lo que puedas, tal, vale. Imagínate que mi sueño es ser la persona con más dinero del mundo. A ver, por realismo y tal, por poderse se puede conseguir. Bueno, lo puedes conseguir tú mismo. Por poderse se puede conseguir. Las cosas como Mira, son, pero no es... Es muy fácil, Daniel. Tú imprimes dinero con tu impresora. No tiene curso legal, pero tú imprimes un montón No, de claro, billetes pero por en un una montón partida de importe Monopoly y también ya se está. puede ser más rico A de... ver, como has dicho, con cabeza, es decir, con un poco de sentido común. Hay cosas que están fuera de nuestra realidad. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo relacionado conmigo mismo. Yo puedo practicar algo de deporte por razones médicas, pero no puedo plantearme como un objetivo realista pues ser un deportista olímpico, por ejemplo, en atletismo. O ganar un Mister Olimpia, por ejemplo. O... Si yo me lo propusiese, pues aparte de estar presentando una candidatura clarísima a la frustración, pues lo que estaría haciendo es un ejercicio incluso de soberbia. Entonces, ese tipo de situaciones que hay que hablar luego, si quieres, en otro momento, con mucha más extensión, pues también forman parte de muchos escenarios buca a la hora de no valorar de una manera analítica y realista nuestra situación para tener esa conciencia situacional. Si, por ejemplo, en ese conjunto de círculos concéntricos llegamos al ámbito de la autorrealización, es decir, bueno, pues yo para sentirme autorrealizado tengo que ganar 3 premios Nobel. Bueno, pues probablemente no ganes ni siquiera uno. Imagínate 3. ¿Vale? Por eso digo que los escenarios buca no están definidos, pero la conciencia situacional también hay que manejarla de una manera razonable. Hola, muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, hacía este vídeo para despedir el episodio, que ha habido un problemilla, estoy editándolo ahora, y ha habido un problemilla con el tema de la sincronización del audio y el vídeo justo al final, así que nada, es solo la despedida, me despido por aquí. Lo primero, daros las gracias por haber estado ahí, por habernos escuchado. Un abrazo fuerte para todos. Recordaros que nos podéis encontrar tanto en Spotify como en iVoox, como en YouTube, como en Instagram y en TikTok. Solemos estar más activos por Instagram y por TikTok. Así que si queréis escribirnos lo que sea, comentarnos qué os ha parecido o qué hubierais metido vosotros, qué es lo que más os ha gustado, estamos abiertos a cualquier tipo de opiniones, siempre y cuando sean respetuosas. Y nada, poco más. Despedirme de vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Welcome to Smoothcast.